En la vasta y árida península arábiga del siglo VII, una tierra de dunas interminables y oasis dispersos, la sociedad estaba profundamente fragmentada. Las tribus beduinas, nómadas y orgullosas, vagaban por el desierto, siguiendo ciclos ancestrales de pastoreo y comercio. La lealtad no se extendía más allá de la propia tribu, y el honor se defendía con la espada. Las disputas por el agua, los pastos o las rutas comerciales a menudo desembocaban en largas y sangrientas venganzas que podían durar generaciones. En el centro de esta red de alianzas cambiantes y conflictos latentes se encontraba la ciudad de la Meca. La Meca no solo era un próspero centro comercial, sino también el corazón espiritual de Arabia, albergando la Kaaba. Este antiguo santuario, según la tradición, fue construido por Abraham e Ismael, pero en aquel tiempo estaba lleno de cientos de ídolos. Cada tribu adoraba a sus propias deidades, y la peregrinación anual a la Kaaba era tanto un ritual religioso politeísta como una gran feria comercial. Fue en este mundo de politeísmo arraigado y división tribal donde nació un hombre destinado a cambiarlo todo, Mahoma ibn Abdullah. Nacido alrededor del año 570 d.C., en el seno del clan Hashim, una rama respetada, pero no la más poderosa de la tribu Quraysh, su vida temprana estuvo marcada por la pérdida. Su padre murió antes de que naciera, y su madre, cuando solo tenía 6 años. Quedó bajo el cuidado de su abuelo, Abd al-Muttalib, y tras la muerte de su tío, Abu Talib. Desde joven, Mahoma se ganó una reputación impecable por su honestidad, integridad y carácter confiable. Le apodaron Al-Amin, el confiable, y Al-Sadiq, el veraz en Tain. Trabajó como comerciante en las caravanas de una viuda rica y respetada, llamada Jadilla. Impresionada por su habilidad y su noble carácter, Jadilla, 15 años mayor que él, le propuso matrimonio. Aceptó, y su matrimonio fue feliz y monógamo hasta la muerte de ella, dándole varios hijos, aunque solo su hija Fátima le sobreviviría. A medida que se acercaba a los 40 años, Mahoma se sentía cada vez más perturbado por la decadencia moral y el materialismo de la sociedad de la Meca. Buscaba la soledad y la meditación, retirándose durante días a una cueva en el monte Hira, en las afueras de la ciudad. Fue durante una de estas noches de retiro, en el año 610, en el mes de Ramadán, cuando recibió la primera revelación, una presencia imponente, que más tarde identificaría como el arcángel Gabriel, se le apareció y le ordenó: Ikra, li, o recita. Mahoma, analfabeto, protestó que no sabía leer, pero el ángel lo abrazó con fuerza y repitió la orden 2 veces más. Finalmente, las palabras de lo que sería el Corán comenzaron a fluir de sus labios. Asustado y tembloroso, corrió a casa y le contó a Jadilla lo que había sucedido, temiendo haberse vuelto loco. Jadilla le creyó y le consoló, convirtiéndose en la primera persona en aceptar el Islam. Tras un período de silencio, las revelaciones continuaron, trayendo un mensaje radical para su tiempo: la existencia de un único Dios, Alá, soberano y misericordioso. El mensaje llamaba a la sumisión a la voluntad de Dios, el significado de Islam, a la justicia social, a la caridad y a la responsabilidad personal en el día del juicio. Al principio, Mahoma compartió su mensaje en secreto con un pequeño círculo de familiares y amigos cercanos. Su primo Ali, su amigo íntimo Abu Bakr y su esclavo liberado Zayd fueron de los primeros en unirse a él. Después de unos 3 años, recibió la orden divina de predicar públicamente. La respuesta de la élite de Quraysh, los guardianes de la Kaaba y los beneficiarios del sistema politeísta, fue de burla, incredulidad y, finalmente, hostilidad feroz. El monoteísmo radical de Mahoma amenazaba su poder, su riqueza y su estructura social. Los primeros musulmanes, muchos de los cuales eran esclavos y miembros de las clases bajas, sufrieron una persecución brutal por inaquía. Fueron ridiculizados, boicoteados económicamente, torturados y algunos incluso asesinados. A pesar de la opresión, la comunidad musulmana crecía lentamente, atraída por la coherencia del mensaje y el carácter ejemplar del profeta. El propio Mahoma estaba protegido por su tío Abu Talib, quien, aunque nunca se convirtió, se negó a retirarle la protección de su clan. El año 619 fue conocido como el Año de la Tristeza. En un corto periodo, murieron su amada esposa Jadilla y su protector Abu Talib. Sin la protección de su tío, la persecución se intensificó hasta volverse insostenible. En este punto oscuro, la tradición islámica habla de un evento milagroso, el Isra y Miraj, el viaje nocturno y la ascensión.
Se dice que fue transportado en una noche desde la Meca a Jerusalén, y desde allí, ascendió a través de los 7 cielos, conversando con profetas anteriores y finalmente llegando a la presencia de Dios. Este viaje espiritual le dio un consuelo inmenso y reforzó su misión. Mientras tanto, su mensaje había llegado a la ciudad de Yathrib, a unos 400 kilómetros al norte de la Meca, Yathrib, más tarde conocida como Medina, era una ciudad agrícola habitada por tribus árabes y judías en constante conflicto. Una delegación de Yathrib se reunió con Mahoma y, impresionados por su sabiduría, lo invitaron a emigrar a su ciudad para actuar como árbitro y líder. Vieron en él la oportunidad de poner fin a sus interminables guerras civiles. En el año 622, después de que los líderes de Quraysh conspiraran para asesinarlo, Mahoma dio la orden a sus seguidores de emigrar a Yathrib en pequeños grupos. Finalmente, él mismo, acompañado solo por Abu Bakr, emprendió la peligrosa huida, un evento conocido como la Égira. La Égira no fue una huida, sino un punto de inflexión estratégico que marca el comienzo del calendario islámico. Fue la transición de una comunidad religiosa perseguida a un estado-comunidad organizado. A su llegada, Yathrib pasó a llamarse Madinat an-Nabi, la ciudad del profeta, o simplemente Medina. Una de sus primeras acciones fue redactar la Constitución de Medina. Este documento extraordinario estableció una federación, la Umma, o comunidad, que unía a los musulmanes emigrantes, Muhajirun, los musulmanes de Medina, Ansar, y las tribus judías de la ciudad. Garantizaba la libertad religiosa y la seguridad para todos los miembros de la Umma a cambio de la lealtad y la defensa mutua de la ciudad. Mahoma no solo era un profeta, sino también un estadista, un legislador y un comandante militar. La hostilidad de la Meca no cesó. Los Quraysh, enfurecidos por la exitosa reubicación de los musulmanes, continuaron siendo una amenaza. Confiscaron las propiedades que los musulmanes habían dejado atrás en la Meca. Esto condujo a una serie de enfrentamientos militares. La primera gran batalla fue la de Badr en 624. Unos 300 musulmanes derrotaron a una fuerza de Quraysh 3 veces mayor. La victoria fue vista como una confirmación divina del favor de Dios. Sin embargo, un año después, en la batalla de Uhud, los musulmanes sufrieron un revés. Una retirada parcial causada por la desobediencia de algunos arqueros casi les cuesta la vida al profeta, que fue herido. Uhud enseñó a la comunidad una dura lección sobre la importancia de la disciplina y la obediencia. El mayor desafío militar fue la batalla de la trinchera en 627. Una confederación de 10 hombres de Quraysh y otras tribus aliadas sitiaron Medina. Siguiendo el consejo de un compañero persa, Salman al-Farsi, los musulmanes cavaron una gran trinchera para proteger la ciudad, una táctica desconocida en Arabia. El asedio duró semanas, pero la trinchera, junto con el mal tiempo y las disensiones internas entre los atacantes, finalmente los obligó a retirarse. Esta fue una victoria estratégica decisiva que demostró la inviabilidad de atacar Medina. Tras la batalla de la trinchera, el equilibrio de poder en Arabia comenzó a inclinarse decididamente a favor de los musulmanes. En 628, Mahoma decidió hacer la peregrinación menor, Umrah, a la Meca, acompañado por 1.400 musulmanes desarmados. Los Quraysh les bloquearon el paso en un lugar llamado Hudaybiyah. En lugar de luchar, Mahoma optó por la diplomacia. Se firmó el Tratado de Hudaybiyah, un pacto de 10 años de paz. Aunque los términos parecían desfavorables para los musulmanes, tuvieron que regresar sin hacer la peregrinación ese año. El tratado fue una victoria manifiesta. Reconoció el Estado Islámico de Medina como una fuerza igual a la Meca y permitió que el mensaje del Islam se extendiera pacíficamente. Durante la tregua, el número de conversos al Islam se multiplicó. Figuras importantes de Quraysh, como los geniales estrategas militares Khalid ibn al-Walid y Amr ibn al-As, se convirtieron al Islam. 2 años después, en 630, aliados de Quraysh violaron la tregua al atacar a una tribu aliada de los musulmanes. En respuesta, Mahoma reunió un ejército formidable de 10 hombres y marchó sobre la Meca. La ciudad, al darse cuenta de que no podía ofrecer resistencia, se rindió. Mahoma entró en su ciudad natal no como un conquistador vengativo, sino como un siervo humilde. Se dirigió directamente a la Kaaba. Con su bastón, señaló los 360 ídolos que abarrotaban el santuario y los hizo destruir, recitando: «La verdad ha llegado, y la falsedad ha perecido». La Kaaba fue rededicada al culto del único Dios. Luego, se dirigió a los ciudadanos de la Meca, sus antiguos perseguidores, que se habían reunido temerosos. Les preguntó: «¿Qué creéis que haré con vosotros?». Esperando lo peor, respondieron: «Esperamos el bien, eres un hermano noble, hijo de un hermano noble».
Mahoma entonces declaró una amnistía general. Idos, pues sois libres. Este acto de magnanimidad, sin precedentes, consolidó su autoridad moral y espiritual sobre toda Arabia. En los 2 años siguientes, la unificación de Arabia bajo la bandera del Islam se completó. Delegaciones de tribus de toda la península llegaron a Medina para aceptar el Islam y jurar lealtad a Mahoma. El antiguo sistema de lealtades tribales fragmentadas estaba siendo reemplazado por una nueva identidad basada en la fe compartida. Mahoma envió emisarios para enseñar el Islam, establecer la caridad, zakat, y administrar justicia. La anarquía de la Jahiliyya, la era de la ignorancia, estaba dando paso a una era de paz y orden sin precedente. En el año 632, Mahoma dirigió su primera y última peregrinación mayor, Hajj, conocida como la peregrinación de despedida. En el monte Arafat, pronunció su famoso sermón de despedida. En este sermón, resumió los principios fundamentales de su enseñanza. Declaró: toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe. También afirmó: sabed que cada musulmán es hermano de cada musulmán, y que los musulmanes constituyen una hermandad. Poco después de regresar a Medina, Mahoma cayó enfermo. Murió en junio de 632, a la edad de 63 años, en los brazos de su esposa, Aisha. Su muerte conmocionó a la comunidad, pero las instituciones que había establecido eran lo suficientemente fuertes para perdurar. Mahoma, el huérfano de la Meca, había logrado lo que parecía imposible. Había unido a las tribus beligerantes de Arabia en una sola comunidad regida por la fe y la ley. Les había dado un propósito común y una visión del mundo que trascendía las lealtades de sangre. El profeta que unió a Arabia no solo cambió su propia tierra, sino que puso en marcha una fe que transformaría la historia del mundo. Su vida es una historia de perseverancia, fe inquebrantable y un liderazgo visionario que transformó a un pueblo. El eco de su mensaje de unidad, justicia y sumisión a un único Dios resonaría a través de los siglos. La Arabia fragmentada y politeísta se había convertido en la cuna de una nueva civilización monoteísta. La transformación fue total, abarcando lo espiritual, lo social y lo político. Mahoma no dejó un heredero varón, pero dejó el Corán y su Sunna, su ejemplo y enseñanzas. Estos dos legados se convertirían en la base para miles de millones de personas en todo el mundo. La unidad que forjó en Arabia fue el primer paso hacia una comunidad global de creyentes. Su vida demostró cómo un solo individuo, armado con convicción y un mensaje poderoso, puede alterar el curso de la historia. El sistema tribal, con su ciclo de venganzas, fue suplantado por un sistema de justicia y ley divina. El infanticidio femenino, una práctica cruelmente común, fue estrictamente prohibido y condenado. Se establecieron derechos para las mujeres, incluyendo el derecho a la herencia y a la propiedad. La caridad se institucionalizó a través del zakat, asegurando una red de seguridad para los pobres y necesitados. El racismo y la supremacía tribal fueron declarados reliquias de un pasado ignorante. Mahoma, el profeta, actuó como unificador al crear una identidad compartida que superaba todas las demás. El concepto de Amma fue revolucionario, proponiendo una nación unida, no por sangre o territorio, sino por fe. Este lazo de fe demostró ser más fuerte que siglos de enemistades tribales. El profeta que unió a Arabia lo hizo no solo con la conquista, sino principalmente con el perdón, la diplomacia y la persuasión moral. Su legado no es solo el de un líder militar, sino el de un constructor de puentes entre pueblos divididos. Transformó la lealtad del clan en lealtad a Dios y a una comunidad de creyentes. Su vida es un testimonio del poder de la fe para remodelar sociedades enteras. La unificación de Arabia fue el cimiento sobre el cual se construiría una de las grandes civilizaciones de la historia. Y todo comenzó con un hombre, un mensaje y la misión de unir a un pueblo dividido.